Octubre de 1978. Una tormenta de arena revela una fisura oculta en la cueva 11 de Qumrán. El arqueólogo que se arrastra hacia el interior jamás imaginó que encontraría el manuscrito más peligroso de la historia. Dentro de un cilindro de cobre sellado durante 2000 años, yace un documento que las autoridades religiosas decidieron clasificar. Su autor, Eleazar ben Shimón, maestro esenio, que fue testigo directo de algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los años perdidos de Jesús. Yo, Eleazar, escribo esto en mi último aliento. Durante 3 años observé al joven nazareno aprender entre nosotros lo que ningún evangelio se atrevió a contar. Vi cómo el silencio lo transformó antes de que las palabras lo hicieran famoso. Vi el poder oculto que la historia decidió borrar. Este es el pergamino perdido. Estas son las enseñanzas prohibidas. Lo que escucharás nunca debió salir de las cuevas de Qumrán. Pero el silencio ya no puede ser silenciado. Capítulo 1. El joven que llegó del norte. Yo, Eleazar ben Simón, guardián de los secretos de Qumrán, doy testimonio de lo que mis ojos vieron cuando el joven nazareno llegó a nosotros en el 18 año de su vida. Era el mes de Nisán, cuando las caravanas traen a los peregrinos desde el norte. Pero este muchacho no venía en caravana. Caminaba solo por el sendero polvoriento que serpentea desde Jericó, llevando apenas una túnica descolorida y un cayado de madera de olivo. Sus ojos me inquietaron desde el primer momento. No eran los ojos hambriosos de poder que traían los escribas de Jerusalén, ni los ojos calculadores de los comerciantes que buscaban nuestros ungüentos sagrados. Eran ojos que habían visto algo que yo aún no comprendía, ojos que guardaban silencio antes de aprender a guardarlo. Cuando se detuvo ante las puertas de nuestra comunidad, no habló. Se limitó a inclinar la cabeza y esperar. Esta fue su primera enseñanza para nosotros, aunque él aún no lo sabía. El silencio como forma de pedir permiso, el silencio como reverencia, el silencio como humildad que abre todas las puertas que la arrogancia cierra. Nuestro maestro superior, Yohan el Purificador, salió a recibirlo. Durante largos momentos se miraron sin palabras. El viento del desierto movía sus túnicas como si fuera el aliento de Dios, susurrando secretos entre ellos. Finalmente, Yoshanan asintió. El joven había pasado la primera prueba sin saberlo. Había esperado en silencio hasta ser invitado a hablar. Solo entonces el muchacho abrió sus labios y dijo: «He venido a aprender el camino de los hijos de la luz. Mi madre me habló de ustedes, como aquellos que conocen los misterios ocultos de la Escritura». Su voz era clara, pero suave, como el agua que corre sobre piedras pulidas. No había urgencia en sus palabras, no había ansiedad. Ya entonces portaba esa paz extraña que después reconocería como el fruto del silencio interior. Yoshanan le respondió con una pregunta que hacía a todos los aspirantes. «¿Estás dispuesto a morir antes de vivir?». El joven no respondió inmediatamente. Cerró los ojos. Respiró profundo. Y en ese momento supe que era diferente. Los demás aspirantes respondían rápido, con fervor juvenil, prometiendo cualquier cosa por ser admitidos. Él se tomó el tiempo de pesar la pregunta en su alma. Cuando abrió los ojos, sonrió con una sonrisa que jamás olvidaré. «Maestro, creo que ya he empezado a morir. Por eso he venido aquí para aprender a hacerlo completamente». En esas palabras había una madurez que no correspondía a sus 18 años, como si llevara dentro la sabiduría de muchas vidas. Así comenzó su tiempo entre nosotros. Le asignamos la celda número 7, la misma donde años antes había vivido Juan, aquel que después sería conocido como el bautizador. Le dimos la túnica blanca de los novicios y le explicamos nuestras reglas. Levantarse antes del alba, trabajar en silencio, comer en silencio, orar en silencio. Para muchos estas reglas eran una carga. Para él fueron como agua para un sediento. La primera noche lo vi sentado en el umbral de su celda, mirando las estrellas con esa misma paz extraña. No meditaba como nosotros le habíamos enseñado, con posturas y respiraciones específicas. Simplemente estaba completamente presente, como si el silencio fuera su estado natural y las palabras una interrupción. Esa noche comprendí que no habíamos recibido a un estudiante. Habíamos recibido a alguien que vendría a enseñarnos lo que creíamos saber. El silencio que nosotros practicábamos como disciplina, él lo portaba como naturaleza. Éramos jardineros del silencio,
pero él era el jardín mismo. Al amanecer del segundo día, cuando tocamos la campana para la oración matutina, todos nos dirigimos al lugar sagrado con nuestros pasos medidos y nuestras mentes preparadas. Pero él ya estaba allí sentado en perfecta quietud, como si hubiera crecido de la tierra durante la noche. Sus labios no se movían, sus manos descansaban serenas, y de su presencia emanaba un silencio tan profundo que incluso nuestros pensamientos se ahietaron. Así comenzó la enseñanza más grande que jamás recibimos: aprender el silencio de aquel que había venido a aprenderlo de nosotros. Capítulo 2. La disciplina del amanecer. Los primeros rayos de sol apenas tocaban las rocas de Cumbrá, cuando el joven nazareno se incorporó de su lecho de palma trenzada. No necesitó la campana que nos despertaba a los demás. Su cuerpo parecía seguir un ritmo más antiguo que nuestras reglas, como si llevara dentro un reloj solar que nunca se atrasaba ni se adelantaba. Lo observé desde mi celda mientras se dirigía al pozo ceremonial para las abluciones matutinas. Sus movimientos no tenían prisa, pero tampoco lentitud. Cada gesto fluía hacia el siguiente, como agua que encuentra su cauce natural. Cuando se inclinó para tomar el agua entre sus manos, lo hizo con tal reverencia que por un momento creí ver a un sacerdote en el templo de Jerusalén tocando los vasos sagrados, pero no estaba actuando con solemnidad aprendida. Era solemnidad pura, nacida de ver lo sagrado en lo cotidiano. Para él cada gota de agua era un milagro, cada respiración una oración, cada momento de silencio, una puerta hacia lo eterno. Cuando nos reunimos para la oración del alba, me situé donde pudiera observarlo sin que se notara. Nuestras plegarias matutinas seguían un orden establecido durante generaciones. Primero los salmos de alabanza, después las súplicas por purificación. Finalmente, los ruegos por sabiduría. Cada hermano recitaba en voz baja, creando ese murmullo sagrado que se elevaba hacia el cielo como incienso de palabras. Pero él no murmuró. Sus labios permanecieron cerrados, mientras su rostro reflejaba una paz que yo había tardado 20 años en alcanzar a ratos. Sus ojos, cerrados suavemente, no mostraban el esfuerzo de quien lucha por concentrarse. Había en ellos la serenidad de quien ya está donde busca llegar. Después de la oración vino el trabajo. A los novicios les asignábamos las tareas más simples: barrer los patios, acarrear agua, limpiar los utensilios de cocina. Esperaba ver en él lo que veía en todos, esa resistencia sutil del ego que considera tales labores indignas de quien aspira a conocimientos elevados. Cuán equivocado estaba. Cuando le entregué la escoba de ramas de tamarisco, la tomó entre sus manos como si fuera un cetro real. No era humildad fingida ni resignación forzada. Era el asombro genuino de quien descubre que hasta barrer puede ser una forma de orar. Lo vi trabajar durante horas en el patio principal, moviendo la escoba con la misma gracia con que los levitas agitaban los incensarios. Cada movimiento era medido, consciente, completo. No barría para terminar pronto ni para cumplir una obligación. Barría como quien pinta una obra maestra invisible donde cada trazo importa. A la hora del almuerzo, cuando nos sentamos en silencio alrededor de las mesas de piedra, observé cómo comía. Partía el pan con las mismas manos que habían sostenido la escoba, pero ahora cada gesto era una ceremonia. Masticaba lentamente, no por seguir nuestras reglas sobre la digestión sagrada, sino porque parecía saborear no solo el alimento, sino el milagro mismo de estar vivo para recibirlo. El hermano Natanael, sentado frente a él, me miró con ojos interrogantes. Llevaba 15 años comiendo en silencio junto a novicios y jamás había visto a alguien transformar una simple comida en algo tan luminoso. No había otra palabra para describirlo. El joven irradiaba una luz que no podíamos ver pero sí sentir. Por la tarde, durante las horas de estudio de las Escrituras, presencié algo que me perturbó profundamente. Le entregamos los rollos de los profetas para que copiara los versículos asignados. Era un trabajo mecánico que todos odiábamos. Repetir una y otra vez las mismas palabras hasta que la mano sangrara y los ojos lloraran. Pero cuando él tomó la caña entre sus dedos y la sumergió en la tinta negra, algo extraordinario sucedió. No copiaba las palabras como nosotros, letra tras letra, versículo tras versículo, parecía conversar con ellas. Cada trazo de su escritura era una respuesta a algo que solo él escuchaba en el texto antiguo. Lo vi detenerse en medio de un versículo de Isaías en el desierto: «Preparad el camino del Señor». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran de dolor, sino de reconocimiento.
como si esas palabras escritas siglos atrás hubieran estado esperando este momento, estas manos, este corazón para cobrar vida verdadera. Al caer la tarde, cuando tocamos la campana del silencio total, esa hora sagrada antes del sueño donde ni siquiera podíamos susurrar, me dirigí a mi celda perturbado por lo que había visto. ¿Quién era este joven que transformaba nuestras disciplinas más duras en danzas de alegría? ¿Cómo podía alguien encontrar tanta paz en rutinas que a nosotros nos costaban años de esfuerzo? Esa noche desde mi ventana lo vi una vez más sentado bajo las estrellas, pero esta vez no estaba solo. Los gatos salvajes del desierto, esos animales que huían de todo contacto humano, se habían acercado a él, dormitaban en círculo alrededor de su figura, como si su silencio fuera más cálido que cualquier fuego. En ese momento comprendí algo que me heló la sangre y me llenó de esperanza a la vez. No estábamos entrenando a un esenio, estábamos siendo testigos del nacimiento de algo completamente nuevo. Capítulo 3. El ayuno de las palabras. Al séptimo día de su llegada, el maestro Yohanan me llamó a su celda cuando las sombras de la tarde comenzaban a alargarse sobre las piedras de Qumran. Su rostro mostraba esa expresión que conocía, bien la de quien ha recibido una revelación que aún no comprende completamente. Él me dijo sin preámbulos: este joven debe enfrentar la prueba del silencio absoluto, pero no los 3 días que damos a los novicios, 7 días completos, sin una sola palabra, sin un solo sonido que salga de sus labios. Me quedé perplejo. Jamás habíamos impuesto tal disciplina a alguien tan nuevo en nuestra comunidad. 7 días, maestro. Incluso nuestros hermanos más experimentados luchan con 3 días de silencio total. ¿No es demasiado severo? Yoyan movió la cabeza lentamente, con esa sonrisa misteriosa que aparecía cuando veía más allá de lo que nosotros alcanzábamos a percibir. No es severidad de Eleazar, es necesidad. Este joven lleva dentro algo que deben nacer, pero solo puede nacer en el silencio más profundo. Las palabras que aún conserva de su vida anterior deben morir completamente antes de que pueda encontrar las palabras verdaderas. Sus ojos brillaron con una luz extraña. Además, tengo la sospecha de que él nos enseñará qué significa realmente el silencio. Esa misma noche, después de la cena ritual, condujimos al nazareno hasta la cueva de los ayunantes, una cavidad natural excavada en la roca viva a media hora de camino de nuestra comunidad principal. Era un lugar severo, despojado de toda comodidad. Solo una estera de juncos, un cántaro de agua y un pequeño cuenco para las pocas dátiles que se le permitían cada día. Le explicamos la prueba: 7 días sin pronunciar palabra alguna, sin gestos que reemplazaran las palabras, sinquiera susurros. El silencio debía ser total, interno y externo. Muchos novicios recibían esta explicación con ojos aterrados. El silencio absoluto era como una pequeña muerte, una experiencia que quebraba a algunos y forjaba a otros. Pero sus ojos no mostraron temor. Había en ellos algo que me inquietó, expectativa, como si hubiera estado esperando esta oportunidad toda su vida. Asintió con serenidad, se inclinó ante nosotros en señal de respeto y sin más dilación se adentró en la cueva. Durante los primeros 3 días, yo mismo me encargué de llevarle el agua fresca y los pocos alimentos permitidos. Lo encontraba siempre en la misma posición, sentado con las piernas cruzadas, la espalda recta, pero no rígida, las manos descansando suavemente sobre las rodillas. Sus ojos permanecían cerrados, pero no con el esfuerzo de quien lucha contra las distracciones, sino con la naturalidad de quien ha encontrado un hogar interior. Al 4.º día, algo extraordinario comenzó a suceder. La cueva, que habitualmente se llenaba de los sonidos típicos de alguien en retiro, los suspiros, los movimientos inquietos, los pequeños ruidos involuntarios, se volvió completamente silenciosa. No era solo que él no hiciera ruido, era como si el silencio mismo hubiera cobrado vida y habitara aquel lugar. Los animales del desierto comenzaron a acercarse. Primero fueron las lagartijas que correteaban sin miedo cerca de su figura inmóvil. Después llegaron los pájaros que parecían haber olvidado su instintivo temor a los humanos. Al 5.º día vi algo que jamás olvidaré. Una serpiente del desierto, de esas que huyen al menor movimiento, se había enroscado pacíficamente junto a su pie derecho, como si hubiera encontrado el lugar más seguro del mundo. Pero lo más perturbador era lo que sucedía conmigo cada vez que me acercaba a la cueva. A medida que subía por el sendero rocoso, cargando el agua y los dátiles,
sentía como si entrara en una atmósfera diferente. El aire mismo parecía más denso, más cargado de una presencia que no podía nombrar. Mis pensamientos, habitualmente agitados por las preocupaciones de la comunidad, se aquietaban sin esfuerzo. Al sexto día, cuando llegué con la provisión matutina, me detuve en el umbral de la cueva sobrecogido por lo que presencié. El joven seguía en la misma posición, pero había algo diferente en él. Su rostro, siempre sereno, ahora irradiaba una paz tan profunda que dolía mirarla. Era como contemplar el sol directamente, hermoso y cegador a la vez. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que yo mismo había dejado de hacer ruido. Sin proponérmelo, había comenzado a caminar más suavemente, a respirar más pausadamente, a mover los objetos con mayor cuidado. Su silencio estaba contagiándome, transformándome, enseñándome sin palabras lo que significaba la verdadera quietud. El séptimo día llegó con una tormenta de arena que azotó todo el desierto. Los vientos aullaban como demonios enfurecidos y las partículas de arena se colaban por cada rendija. Era el tipo de tormenta que volvía locos a los ermitaños solitarios, que quebraba la concentración de los más experimentados meditadores. Cuando finalmente pude llegar hasta la cueva, esperaba encontrar al joven perturbado, quizás quebrado por la experiencia. En cambio, lo que vi dejó sin aliento. Estaba exactamente en la misma posición, completamente inmóvil, pero su rostro mostraba una sonrisa casi imperceptible. Era la sonrisa de quien ha encontrado algo tan valioso que todas las tormentas del mundo no pueden arrebatárselo. La arena había entrado en la cueva y lo había cubierto parcialmente, pero él no se había movido ni un milímetro. Era como si hubiera echado raíces en la roca, como si hubiera encontrado un centro tan profundo que ni siquiera las fuerzas de la naturaleza podían alterarlo. Cuando el sol del séptimo día comenzó a declinar, llegó el momento de terminar la prueba. Me acerqué con reverencia, casi temiendo interrumpir algo sagrado. Toqué suavemente su hombro y susurré: «Ha terminado, hermano, puedes hablar». Él abrió los ojos lentamente, como quien despierta de un sueño hermoso que no quiere abandonar. Me miró con esos ojos que ahora brillaban con una luz nueva, una luz que no había estado allí 7 días atrás. Después, con una voz que sonaba como el eco de aguas profundas, pronunció las primeras palabras que habían salido de sus labios en una semana. «Maestro Elezar, ahora entiendo por qué las palabras son tan poderosas. Solo quien ha aprendido a vivir sin ellas puede usarlas para dar vida». Capítulo 4. El espejo, pero fue su manera. Lo observó, no era, le escuchó durante, pero él lo vi, pero lo no se mira, los espejos. Cuando el joven, hermano, esas palabras, que la elear, está el, todos, es el, sus ojos, y si tiene, en ese, la palabra que nace del silencio. Fue en el joven, esa mañana, su hija, no comí, si existe, nuestro, era un, fue entonces cuando el nazareno hizo algo que jamás olvidaré. Se levantó de su lugar en silencio, caminó hasta donde estaba sentado Jairo, y sin decir palabra se arrodilló frente a él. Durante largos minutos simplemente lo miró a los ojos. No era una mirada de lástima ni de juicio, era la mirada de quien ve directamente dentro del alma de otro ser humano. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del mercader. No eran las lágrimas amargas del dolor que había derramado al contarnos su historia, sino lágrimas diferentes, como si algo dentro de él se estuviera purificando. El silencio en el comedor se volvió tan profundo que podíamos escuchar el latido de nuestros propios corazones. Después de lo que parecieron horas, pero fueron apenas minutos, el joven nazareno habló, pero su voz había cambiado. Ya no era la voz suave del novicio que habíamos conocido. Era una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra y de las alturas del cielo a la vez, cargada de una autoridad que no provenía de este mundo. «Jairo de Damasco», dijo, y cada sílaba resonó como una campana de oro. «Tu hija no está enferma de cuerpo, está enferma de silencio. Ha visto cosas que una niña no debería ver. Ha escuchado palabras que una inocente no debería escuchar. Su alma se ha refugiado en el silencio para protegerse, pero es un silencio que mata en lugar de sanar». El mercader lo miraba con ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a través de él hacia un misterio que no comprendía, pero reconocía como verdadero. «¿Qué puedo hacer?», susurró. «Daría mi vida por la suya». El nazareno sonrió con esa sonrisa que ya conocíamos, pero ahora había en ella algo nuevo, la certeza de quien posee un conocimiento que puede transformar la realidad. «No necesitas dar tu vida, Jairo.
Necesitas darle tu silencio. Ve junto a ella y siéntate en completo silencio, sin intentar que hable, sin intentar que coma, sin intentar que mejore. Solo permanece en silencio total junto a su lecho. ¿Pero por cuánto tiempo?, preguntó el mercader, confundido por la simplicidad de la instrucción. Hasta que tu silencio sea más fuerte que su miedo, hasta que tu presencia silenciosa le diga sin palabras que está segura, que es amada, que puede regresar al mundo sin peligro. La voz del joven adquirió una ternura infinita. El silencio sanador no es ausencia de palabras, Jairo. Es presencia del amor más puro, y solo el amor puede llamar de vuelta a un alma que se ha perdido en el miedo. El mercader se quedó inmóvil durante largos minutos, procesando estas palabras que resonaban en su corazón como la verdad misma. Finalmente asintió, se puso de pie y sin más dilación se dispuso a partir de regreso a Damasco. Antes de cruzar la puerta, se volvió hacia el nazareno y le preguntó: «¿Cómo puedo agradecerte esta sabiduría cuando tu hija hable nuevamente?», respondió el joven. «Enséñale que las palabras más poderosas son las que nacen después del silencio más profundo. Y recuerda siempre que el amor verdadero a veces debe callar para poder ser escuchado». Jairo partió esa misma noche. 3 semanas después, un mensaje llegó desde Damasco. Su hija había comenzado a hablar de nuevo, y sus primeras palabras fueron: «Padre, sentí tu corazón cantando en silencio. Esa noche comprendí que habíamos presenciado el nacimiento de algo que cambiaría al mundo. La palabra que surge del silencio profundo cargada del poder de sanar lo que parecía incurable». Capítulo 6. El silencio y la sanación. Después del milagro con la hija del mercader Jairo, algo cambió en la forma como los hermanos de Qumrán miraban al joven nazareno. Ya no era simplemente otro novicio excepcional en las disciplinas del silencio. Se había convertido en alguien que poseía un conocimiento que ninguno de nosotros había alcanzado en décadas de práctica espiritual. Pero él no permitió que esta nueva reverencia alterara su rutina diaria. Seguía levantándose antes del alba. Realizaba sus abluciones con la misma devoción silenciosa. Trabajaba en las tareas asignadas sin buscar privilegios especiales. Sin embargo, había algo nuevo en su presencia, una serenidad tan profunda que actuaba como bálsamo para cualquier dolor que se acercara a él. La primera señal de este poder sanador emergente llegó a través del hermano Matías, un anciano que llevaba 15 años sufriendo de dolores terribles en las articulaciones. Cada movimiento era una tortura para él, cada amanecer una lucha contra el sufrimiento que habitaba en sus huesos. Había probado todas nuestras hierbas medicinales, todos nuestros aceites consagrados, todas nuestras oraciones de sanación. Pero el dolor persistía como un huésped invitado que se negaba a partir. Una mañana, durante las horas de trabajo comunal, vi a Matías intentando cargar un cántaro de agua, gimiendo con cada paso. Tus manos temblaban no solo por el peso, sino por el dolor que le atravesaba los brazos como fuego líquido. Estaba a punto de acercarme para ayudarlo, cuando el nazareno apareció silenciosamente a su lado. No dijo palabra, simplemente tomó el cántaro de las manos del anciano con una gentileza infinita y se quedó de pie frente a él. Sus ojos se encontraron y en ese momento presencié algo que desafía toda descripción. Era como si el silencio mismo se hubiera materializado entre ambos, creando un espacio sagrado donde el dolor no podía entrar. El nazareno extendió sus manos y las colocó suavemente sobre los hombros de Matías. No había gestos teatrales, no había palabras de poder, no había rituales elaborados, solo sus manos descansando con una presencia tan intensa que el aire alrededor parecía vibrar con una frecuencia diferente. Durante largos minutos permanecieron así conectados por un silencio que era más que ausencia de sonido. Presencia pura, amor concentrado, paz destilada en su forma más potente. Los ojos del hermano Matías se llenaron de lágrimas, no de dolor esta vez, sino de asombro ante algo que estaba sucediendo dentro de él. Cuando finalmente el nazareno retiró sus manos, Matías movió los brazos experimentalmente, primero con cautela, después con creciente confianza, finalmente con una alegría que transformó su rostro arrugado en una sonrisa de niño. El dolor que lo había atormentado durante 15 años había desaparecido completamente. «¿Cómo es posible?», susurró Matías, flexionando los dedos que habían estado rígidos durante años. «¿Qué has hecho?». El nazareno sonrió con esa serenidad que ya conocíamos,
pero en sus ojos había una profundidad nueva, como si hubiera accedido a manantiales de sabiduría que hasta entonces permanecían ocultos. No he hecho nada, hermano Matías. El silencio lo ha hecho todo. Cuando dos almas se encuentran en silencio absoluto, sin expectativas, sin miedo, sin prisa, se crea un espacio donde el amor puede fluir libremente, y el amor verdadero disuelve todo lo que no es amor, incluyendo el dolor. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Era posible que el silencio profundo fuera no solo una disciplina espiritual, sino una medicina real. ¿Había descubierto este joven algo que nosotros, con toda nuestra sabiduría acumulada, habíamos pasado por alto? La respuesta llegó pocos días después, cuando la hermana Marta, una mujer que se había unido a nuestra comunidad, huyendo de un matrimonio violento, se acercó al Nazareno con los ojos hinchados de llorar. Su alma llevaba heridas más profundas que las del cuerpo, cicatrices invisibles que sangraban cada noche en pesadillas terribles. «Maestro», le dijo con voz quebrada, «¿puede el silencio sanar también las heridas que no se ven curar un corazón roto en pedazos tan pequeños que ya no recuerda cómo era cuando estaba entero?» El Nazareno la miró con esos ojos que parecían ver directamente hasta el fondo del alma. Después, sin decir palabra, extendió su mano derecha con la palma hacia arriba, invitándola a colocar la suya encima. Cuando ella lo hizo, él cerró suavemente sus dedos alrededor de los de ella y cerró los ojos. Lo que siguió fue el silencio más profundo que jamás había presenciado. No era solo que no hablaran, era como si hubieran entrado juntos en una dimensión donde las palabras nunca habían existido. Permanecieron así mientras el sol se movía en el cielo, sus manos unidas en un silencio que palpitaba con vida propia. Cuando finalmente abrieron los ojos, el rostro de Marta había cambiado completamente. Las líneas de dolor se habían suavizado. Los ojos ya no mostraban terror, sino una paz que parecía brotar desde las profundidades de su ser. No había sido curada solo de sus heridas, sino que había redescubierto quién era antes de que la hirieran. «El silencio», murmuró ella, «es como regresar a casa después de haber estado perdida durante años». Esa noche comprendí que estábamos presenciando el nacimiento de una nueva forma de sanación, una que no dependía de hierbas ni ungüentos, sino del poder puro del silencio compartido en amor perfecto. Capítulo 7. La oración sin palabras. El momento más revelador de todos llegó durante la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado de nuestro calendario, cuando toda la comunidad de Qumrán se reunía para el gran ayuno y las oraciones de expiación. Era una ceremonia que seguía patrones establecidos desde generaciones con sus salmos específicos, sus rituales de purificación y sus largas horas de súplicas colectivas por el perdón divino. Habíamos preparado el lugar sagrado con especial cuidado, incienso de mirra ardiendo en los braseros de bronce, las vestiduras ceremoniales blancas como la nieve del monte Hermón, los rollos sagrados dispuestos según la tradición ancestral. Todo debía ser perfecto para este encuentro anual con lo divino. El maestro Yohanan inició la ceremonia con las invocaciones tradicionales, su voz resonando entre las paredes de piedra con la solemnidad que requería la ocasión. Uno por uno, cada hermano fue recitando los salmos de David, las lamentaciones de Jeremías, las súplicas rituales que nuestros padres habían pronunciado durante siglos. Cuando llegó el turno del Nazareno, todos esperábamos escuchar su voz sumarse al coro de oraciones. Llevaba ya 4 meses entre nosotros. Había demostrado conocer las Escrituras mejor que hermanos, con décadas de estudio. Su pronunciación del hebreo sagrado era impecable, pero lo que sucedió desafió todas nuestras expectativas. Se puso de pie en el lugar que le correspondía. Pero en lugar de abrir los labios para recitar, cerró los ojos y permaneció en completo silencio. No era el silencio vacilante de quien ha olvidado las palabras, ni el silencio avergonzado de quien no conoce el texto. Era el silencio pleno de quien ha encontrado algo más profundo que cualquier palabra jamás escrita. Al principio, algunos hermanos intercambiaron miradas de confusión. Se había olvidado de su parte en la ceremonia. Estaba experimentando algún tipo de éxtasis místico que lo había dejado mudo. Pero a medida que los minutos pasaban, algo extraordinario comenzó a suceder en el ambiente. El silencio del Nazareno no era pasivo, era activo, vivo, cargado de una intensidad que todos podíamos sentir. Era como si sus oraciones sin palabras fueran más audibles que nuestros salmos cantados, como si su comunicación silenciosa con lo divino
fuera más directa que nuestras. Súplicas elaboradas. Poco a poco nuestras propias voces comenzaron a aquietarse, no por decisión consciente, sino porque el silencio del joven ejercía una atracción magnética sobre nuestras almas. Era imposible seguir recitando fórmulas, cuando se podía sentir tan claramente la presencia de una oración auténtica aconteciendo en silencio. Cuando el último hermano dejó de recitar y el lugar sagrado quedó sumido en un silencio total, algo milagroso se manifestó. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso de presencia divina. No necesitábamos palabras para saber que nuestras oraciones habían sido escuchadas. No necesitábamos rituales para sentir que habíamos sido emperdonados. El nazareno permaneció así durante lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron apenas unos minutos. Su rostro irradiaba una paz tan profunda que dolía mirarla directamente. Era el rostro de alguien que estaba conversando íntimamente con lo sagrado, no como súbdito ante un rey lejano, sino como hijo ante un padre amoroso. Cuando finalmente abrió los ojos, nos miró a todos con una sonrisa que contenía toda la ternura del mundo. Entonces habló, y sus palabras fueron como miel derramada sobre heridas, que ni siquiera sabíamos que teníamos. Hermanos, durante años he escuchado las oraciones más hermosas, las súplicas más elocuentes, los salmos más perfectamente entonados, pero esta noche he aprendido algo que quiero compartir con ustedes. Su voz era suave, pero llevaba una autoridad que no provenía de este mundo. Las palabras más hermosas que podemos dirigir al Altísimo no son las que salen de nuestros labios, sino las que nacen directamente de nuestro corazón sin pasar por la mente. Cuando oramos en silencio, no hay filtros, no hay traducciones, no hay malentendidos. Es el alma hablando directamente con el alma del universo. Hizo una pausa como si estuviera buscando las palabras humanas apropiadas para expresar una experiencia que las trascendía. En el silencio no necesitamos pedir perdón porque ya nos sabemos perdonados. No necesitamos suplicar amor porque ya nos sentimos amados. No necesitamos rogar por paz porque ya la estamos experimentando. El anciano maestro Yohanan, que había dirigido estas ceremonias durante 30 años, se acercó al nazareno con ojos húmedos de emoción. «Hijo mío», le dijo con voz temblorosa, «¿cómo has aprendido en meses lo que a nosotros nos ha tomado décadas apenas vislumbrar?» El joven sonrió con esa humildad que ya conocíamos, pero ahora había en ella algo nuevo, la confianza serena de quien ha tocado la fuente misma de toda sabiduría. «Maestro Yohanan, no he aprendido nada nuevo. Simplemente he recordado lo que siempre supe, pero había olvidado, que la oración más perfecta es el silencio perfecto, porque en él no somos nosotros quienes hablamos, sino Dios quien se habla. Asimismo, a través de nosotros esa noche, el Yom Kippur se transformó de una ceremonia de súplica en una celebración de comunión. Habíamos descubierto que la oración más poderosa no requiere palabras, solo requiere un corazón dispuesto a permanecer en silencio hasta que lo divino pueda hablar sin interferencias. Capítulo 8. Los 40 días. Al final del invierno de su primer año entre nosotros, el nazareno se acercó al maestro Yohanan con una petición que ningún novicio había hecho jamás en la historia de Qumrán. Pedía permiso para retirarse al desierto profundo durante 40 días y 40 noches, completamente solo, sin alimento, sin agua más que la que pudiera encontrar, sin contacto alguno con la comunidad. «Maestro», le dijo con esa serenidad que ya conocíamos, pero que ahora tenía matices de una determinación férrea. «Algo está naciendo dentro de mí que necesita el silencio absoluto del desierto para completar su formación. He aprendido todo lo que puedo aprender en comunidad. Ahora necesito enfrentar lo que solo puede enfrentarse en soledad total». Y Yohanan lo miró largamente, leyendo en sus ojos profundidades que incluso a él le costaba sondear. 40 días de ayuno en el desierto era una prueba que podía quebrar la mente más fuerte o matar el cuerpo más preparado. Incluso nuestros hermanos más experimentados rara vez se aventuraban más allá de 7 días de retiro extremo. «Hijo mío», le respondió finalmente, «lo que pides es casi imposible de sobrevivir. Desierto durante 40 días puede transformarte o destruirte. ¿Estás seguro de que es necesario?» Sus ojos mostraban la preocupación genuina de un padre por su hijo más prometedor. El nazareno sonrió con esa paz inquebrantable que había desarrollado durante su tiempo con nosotros. «Maestro,
He visto en mis sueños el lugar donde debo ir. Es una cueva en lo más profundo del desierto de Judá, donde solo el silencio y yo podremos completar lo que comenzamos aquí. No temo a la muerte, porque he aprendido que solo muriendo completamente a lo que creíamos ser, podemos nacer a lo que realmente somos. 3 días después, lo vimos partir al amanecer, llevando únicamente su túnica, un cayado y un pequeño odre de cuero para emergencias. Su figura se perdió rápidamente entre las rocas doradas del desierto, caminando hacia el corazón mismo de la vastedad más despiadada de la tierra. Durante los primeros días, algunos hermanos subían a las alturas de Qumrá para intentar divisar alguna señal de él en el horizonte infinito. Pero el desierto había cerrado sus brazos alrededor del Nazareno como un amante celoso, ocultándolo completamente de nuestros ojos. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se alargaron hacia el mes. Comenzamos a temer que nuestro hermano más querido hubiera apagado con su vida esta sed insaciable de silencio absoluto. Algunos murmuraban que habíamos sido imprudentes al permitir semejante locura. Otros mantenían una fe ciega en que alguien capaz de sanar con su sola presencia sería capaz también de sobrevivir donde otros perecían. El maestro Yoshanan organizó turnos de vigilia, hermanos que pasaban las noches orando por el regreso seguro del Nazareno. Pero yo sabía, con esa certeza que no se basa en razones, sino en intuición profunda, que algo extraordinario estaba aconteciendo en algún lugar del desierto. Algo que cambiaría no solo a nuestro hermano, sino al mundo entero. En la madrugada del día cuadrago, estaba yo realizando mis abluciones matutinas cuando una figura apareció en el sendero que conduce desde el desierto. Al principio pensé que mis ojos me engañaban, creando espejismos de tanto desear el regreso del ausente. Pero a medida que la figura se acercaba, no cabía duda. Era él, pero también no era él. El joven que había partido 40 días atrás había regresado transformado tan profundamente que parecía haberse convertido en otra persona habitando el mismo cuerpo. Su túnica milagrosamente seguía siendo blanca como el día de su partida. Su rostro, aunque marcado por el ayuno, irradiaba una luz que no provenía del sol del desierto, sino de algún fuego interior que había aprendido a arder sin consumirse. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no eran los ojos serenos del novicio excepcional que habíamos conocido. Eran los ojos de alguien que había visto el rostro mismo de lo divino y había sobrevivido para contarlo. Había en ellos una profundidad que daba vértigo, como asomarse al pozo más hondo de la sabiduría universal. Cuando llegó hasta donde yo estaba, no dijo palabra, simplemente me miró y en esa mirada sentí que podía leer toda mi historia, todos mis secretos, todas mis luchas y victorias, como si fuera un libro abierto ante él. Pero no había juicio en esa mirada. Solo una compasión tan vasta que abarcaba todo lo que yo era y todo lo que podría llegar a ser. Finalmente habló y su voz había cambiado también. Ya no era la voz suave del estudiante, ni siquiera la voz autoritaria del sanador que habíamos presenciado. Era una voz que parecía venir de los cimientos mismos de la realidad, cargada de una certeza que había sido forjada en el silencio más absoluto. Elear, me dijo, y mi nombre en sus labios sonó como si fuera la primera vez que alguien lo pronunciara correctamente. He regresado para despedirme. El desierto me ha enseñado todo lo que necesitaba aprender sobre el silencio. Ahora debo ir al mundo para enseñar lo que he aprendido, pero ya no con palabras, con presencia, con vida, con amor hecho carne. En ese momento supe que nuestra etapa como sus maestros había terminado. El alumno había superado infinitamente a sus instructores y ahora marchaba hacia un destino que ninguno de nosotros podía siquiera imaginar. Capítulo 9. El silencio frente al poder. Los últimos días del Nazareno entre nosotros estuvieron marcados por un acontecimiento que reveló la verdadera naturaleza del poder que había adquirido durante su retiro en el desierto. Una mañana llegó a Qumrán una delegación que jamás habíamos esperado ver. Soldados romanos acompañados por escribas del Templo de Jerusalén, encabezados por un oficial que se presentó como Marco Valerio Publio, centurión de la guarnición de Jericó. Su presencia entre nosotros era altamente inusual. Los romanos generalmente respetaban nuestro aislamiento voluntario, y los escribas del templo nos consideraban herejes menores que no merecían su atención directa. Pero algo los había traído hasta nuestras puertas, y por sus rostros severos se trataba de un asunto de la máxima gravedad. El maestro Yanán los recibió con la cortesía fría que reservábamos para las autoridades mundanas. El centurión fue directo al grano,
Hemos recibido informes de que entre ustedes se encuentra un joven que se hace llamar sanador, que atrae multitudes con sus presuntos milagros y que predica doctrinas peligrosas para la paz del imperio. Exigimos interrogarlo inmediatamente. Mi corazón se heló. Aunque habíamos mantenido en secreto los eventos extraordinarios que habíamos presenciado, era inevitable que los rumores se filtraran. El caso de Jairo, el mercader de Damasco, había sido imposible de ocultar. Su hija, sanada, había comenzado a hablar de su experiencia y las noticias se habían extendido como fuego en hierba seca. Joyanan intentó proteger al nazareno. Señor centurión, aquí no hay más que estudiantes de las Escrituras y ancianos dedicados a la oración. No sé de qué joven hablan, pero el escriba que acompañaba a los romanos, un hombre de ojos calculadores llamado Anas Benetti, sonrió con malicia. No perdamos tiempo en negaciones. Sabemos que está aquí. Lo que queremos determinar es si representa una amenaza real o simplemente es otro charlatán de los muchos que pululan por Galilea. Sus palabras goteaban desprecio. Si coopera con nuestro interrogatorio, será tratado con la consideración debida a un ciudadano del imperio. Si se resiste, no terminó la frase, pero el mensaje era claro. En ese momento, el nazareno apareció por sí mismo en el patio principal, caminando con esa serenidad que había caracterizado todos sus movimientos desde su regreso del desierto. Su presencia cambió inmediatamente la atmósfera del lugar, como si hubiera traído consigo una paz que desarmaba toda hostilidad. «Soy yo quien buscan», dijo con voz tranquila, dirigiéndose tanto a los romanos como a los escribas. «¿En qué puedo servirles?» El centurión lo estudió con ojos experimentados en evaluar amenazas. Vio ante sí a un joven de aspecto común, vestido con la simple túnica blanca de los esenios, sin armas, sin guardias, sin nada que sugiriera peligro. Pero había algo en su presencia que inquietaba al soldado veterano, algo que no podía identificar, pero que activaba todos sus instintos de alerta. Te acusan de proclamarte sanador divino, de reunir seguidores, de predicar contra el orden establecido. ¿Qué respondes a estas acusaciones? La voz del centurión era dura, entrenada para quebrar la resistencia de los interrogados. El nazareno lo miró directamente a los ojos, y en ese momento presencié algo extraordinario. En lugar de defenderse, de negar las acusaciones, de intentar justificar sus acciones, simplemente guardó silencio. Pero no era el silencio del miedo o de la evasiva. Era el silencio de quien posee una verdad tan sólida que no necesita defenderla con palabras. Los segundos se alargaron en minutos. El centurión esperaba una respuesta, una negación, una súplica, cualquier reacción normal de un acusado. En un cambio se encontró mirando unos ojos que reflejaban tal serenidad que su propia agresividad comenzó a sentirse fuera de lugar, casi vulgar. «No tienes nada que decir en tu defensa», insistió Marco Valerio, pero ahora su voz había perdido parte de su dureza inicial. Había algo en el silencio del nazareno que lo descolocaba más que cualquier argumento brillante o cualquier negación vehem. El joven continuó en silencio, pero su rostro mostraba una compasión tan genuina hacia sus acusadores que resultaba desconcertante. Era como si estuviera viendo no a enemigos que amenazaban su libertad, sino a hermanos perdidos que necesitaban ayuda para encontrar su camino. El escriba Anas, impacientándose con lo que consideraba una táctica dilatoria, se acercó agresivamente. «Tu silencio es una admisión de culpabilidad. Responde a las autoridades legítimas del templo y del imperio». Su voz se quebró en el eco de su propia furia. Fue entonces cuando el nazareno habló finalmente, pero no para defenderse. Con una voz que era más suave que el susurro del viento, pero que llegó claramente a todos los presentes, dijo: «El silencio no es ausencia de respuesta, es la respuesta más completa. En él pueden escuchar lo que sus propios corazones les dicen sobre la verdad». Estas palabras, pronunciadas sin una pizca de desafío o arrogancia, tuvieron un efecto devastador en los interrogadores. El centurión, acostumbrado a que los acusados lo temieran o lo adularan, se encontró mirando a alguien que no hacía ninguna de las dos cosas. Simplemente lo veía con una comprensión tan profunda que le resultaba incómoda. El escriba, por su parte, sintió que sus preguntas agresivas se desintegraban ante una presencia que no respondía con la misma moneda, que no entraba en el juego del poder y la dominación. Era como intentar luchar contra el agua, imposible de agarrar, imposible de herir, imposible de vencer.
Después de un silencio que pareció eterno, el centurión hizo algo inesperado. Se dirigió al nazareno con un respeto que no había mostrado al llegar. «Joven, he interrogado a cientos de hombres en mis años de servicio. He visto cobardes suplicar, valientes desafiar, culpables mentir, pero nunca había visto a alguien enfrentar el poder con tal silencio». Hizo una pausa como si luchara con pensamientos que no esperaba tener. «No veo en ti amenaza alguna para Roma. Tu arma, si es que tienes alguna, es una que no puedo confiscar ni neutralizar. Puedes partir en paz». El escriba protestó violentamente, pero el centurión había tomado su decisión. Mientras la delegación se alejaba, vi que Marco Valerio se volvía una vez más para mirar al nazareno con una expresión que no pude descifrar completamente, pero que se parecía peligrosamente al respeto. Esa tarde el nazareno me buscó en Milnosinda. Mi celda, él me dijo: «¿Has visto hoy el poder del silencio frente a la autoridad mundana? Recuérdalo, el silencio verdadero no se defiende porque no hay nada que defender. Solo es, y en su ser, radica toda su fuerza». Capítulo 10. El silencio compartido. En los días finales de su estancia entre nosotros, el nazareno hizo algo que reveló la profundidad de su transformación y la magnitud del regalo que estaba por hacer al mundo. Convocó a toda la comunidad de Qumrán para lo que él llamó la comunión del silencio perfecto, una experiencia que ninguno de nosotros había vivido jamás y que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que significaba estar verdaderamente unidos. Era la hora del crepúsculo cuando nos reunimos en el anfiteatro natural que formaban las rocas al oeste de nuestra comunidad. Éramos 37 hermanos en total, desde el anciano Johanan hasta el más joven de los novicios. El nazareno se situó no en el centro como hubiera hecho un maestro tradicional, sino formando parte del círculo como uno más entre nosotros. «Hermanos míos», comenzó con esa voz que había aprendido a modular en las profundidades del desierto. «Durante estos meses he aprendido de ustedes todo lo que un corazón humano puede enseñar sobre el silencio. Pero hay algo más que he descubierto en mi retiro, algo que solo puede experimentarse cuando múltiples almas se unen en silencio perfecto». Sus ojos recorrieron el círculo, encontrándose con cada uno de los nuestros, como si estuviera viendo no solo nuestros rostros, sino nuestras historias completas, nuestras luchas, nuestras victorias espirituales. El silencio individual es poderoso, transforma al que lo practica, pero el silencio compartido puede transformar el mundo. Nos invitó a cerrar los ojos y simplemente ser, sin forzar ningún estado especial, sin buscar visiones ni revelaciones, solo permitiendo que nuestras almas se aquietaran naturalmente. Al principio, lo que experimenté fue el silencio habitual de nuestras meditaciones comunales, el cese gradual de los pensamientos, la quietud progresiva de la mente, la paz que siempre acompañaba nuestras prácticas espirituales. Pero después de unos minutos, algo extraordinario comenzó a suceder. Era como si los límites que habitualmente separaban mi conciencia de las de mis hermanos comenzaran a disolverse suavemente. No perdía mi identidad individual, pero de alguna manera misteriosa podía sentir la presencia interior de cada uno de los que estaban en el círculo. Podía percibir la serenidad profunda del maestro Johanan, la inquietud juvenil del hermano David, las heridas aún sangrantes del alma de Marta, la alegría silenciosa de Matías por su curación reciente. Era como si todos nos hubiéramos convertido en instrumentos de una sola orquesta silenciosa, cada uno manteniendo su nota única, pero creando juntos una sinfonía de paz que trascendía cualquier experiencia individual. El nazareno, sin abrir los ojos, comenzó a hablar desde esa dimensión compartida donde todos nos encontrábamos. Su voz no venía solo de su garganta, sino que parecía brotar del centro mismo de nuestra unión colectiva. Esto es lo que puede suceder cuando los seres humanos dejan de defenderse unos de otros y simplemente son juntos en perfecta aceptación en el mundo exterior. Continuó: los hombres luchan por tener razón, por ser escuchados, por imponer sus verdades, pero en el silencio compartido no hay verdades que imponer, porque todos participamos de la misma verdad. No hay voces que competir, porque todos hablamos el mismo lenguaje del corazón. Permanecimos así mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo del desierto. No había prisa por terminar esta experiencia, no había incomodidad por la prolongada quietud. Era como si hubiéramos encontrado nuestro estado natural, el hogar espiritual para el cual habíamos sido creados. Cuando finalmente abrimos los ojos, algo había cambiado entre nosotros.
Las miradas que intercambiamos ya no eran las de hermanos en una comunidad religiosa, sino las de almas que se habían reconocido mutuamente en su esencia más profunda. Habíamos experimentado lo que significaba ser verdaderamente uno sin dejar de ser únicos. El hermano Samuel, habitualmente reacio a las demostraciones emocionales, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nunca pensé», murmuró, «que fuera posible sentirse tan completo y tan conectado al mismo tiempo». El nazareno sonrió con esa sonrisa que se había vuelto su marca distintiva, pero ahora había en ella algo nuevo, la satisfacción profunda de quien ha logrado transmitir un regalo invaluable. Esto que hemos experimentado esta noche, hermanos, es apenas un atisbo de lo que puede llegar a ser la humanidad cuando aprenda a vivir desde el silencio interior. He visto en visiones, continuó, multitudes reunidas, no para escuchar sermones ni para recibir enseñanzas, sino simplemente para ser juntas en silencio perfecto. He visto pueblos enteros encontrando la paz, no a través de leyes o gobiernos, sino a través del silencio compartido que disuelve todas las diferencias artificiales. Sus ojos brillaron con una luz que parecía venir de un futuro distante, pero real. Algún día, cuando la humanidad esté lista, los templos serán lugares donde se pronuncian oraciones elaboradas, sino espacios donde las almas se reúnen para recordar quiénes son realmente en el silencio más profundo. Esa noche cada uno de nosotros se retiró a su celda llevando dentro la certeza de haber participado en algo que cambiaría el curso de la historia espiritual humana. Habíamos experimentado no solo la comunión con lo divino, sino la comunión entre los seres humanos en su nivel más elevado. Al día siguiente, el nazareno anunció que había llegado el momento de partir. Capítulo 11. El espejo del alma en el silencio. En la madrugada de lo que sería su último día completo entre nosotros, el nazareno me despertó suavemente tocando mi hombro. Sus ojos tenían esa luminosidad especial que había aprendido a reconocer como señal de que algo importante estaba por suceder. Elear me susurró: «Hay algo que debo mostrarte antes de partir. Es el regalo más profundo que el silencio me ha dado, y quiero que tú lo recibas también para que puedas transmitirlo a las generaciones futuras». Lo seguí en silencio a través de los corredores, aún sumidos en la oscuridad, preamanecer hasta llegar a la cueva pequeña donde guardábamos nuestros espejos ceremoniales. Era un lugar que habíamos visitado innumerables veces para los rituales de purificación, pero esa madrugada algo era diferente. El aire mismo parecía cargado de una presencia sagrada que hacía que cada paso fuera una oración. Me pidió que me sentara frente al espejo de bronce más grande, el mismo que él había pulido durante sus primeros meses entre nosotros. Después se colocó detrás de mí, poniendo suavemente sus manos sobre mis hombros. «Mírate», me dijo con voz apenas audible, «pero no veas solo tu rostro físico. Mira más allá, más profundo. Deja que el silencio te muestre quién eres realmente». Al principio vi lo que siempre había visto, mi rostro curtido por años de desierto, mis ojos cansados por décadas de estudio, mis cabellos grises testimonio del tiempo que había dedicado a buscar la sabiduría. Pero gradualmente, a medida que mi respiración se aquietaba y mi mente se serenaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Era como si el espejo se convirtiera en una ventana hacia dimensiones de mí mismo que jamás había sospechado. Comencé a ver no solo mi apariencia actual, sino ecos de lo que había sido en diferentes etapas de mi vida. El niño curioso que había llegado a Qumran buscando respuestas, el joven ardiente que había luchado contra sus pasiones, el adulto que había encontrado paz en las disciplinas escéneas. Pero aún más profundo que estos reflejos temporales, comencé a percibir algo que me dejó sin aliento. Era como si pudiera ver mi propia alma desnuda, sin las máscaras que habitualmente usamos para protegernos del mundo y de nosotros mismos. Vi mis profundos, pero también mi coraje más auténtico. Vi mis heridas no sanadas, pero también mi capacidad infinita para amar. «No tengas miedo de lo que ves», murmuró el nazareno sintiendo mi turbación. «El silencio es el único lugar donde podemos enfrentar nuestra verdad completa sin ser destruidos por ella, porque en el silencio también encontramos la compasión infinita que nos permite amarnos exactamente como somos». Sus palabras actuaron como un bálsamo sobre la conmoción que me producía verme tan completamente. Gradualmente, la resistencia que instintivamente opongo a esta revelación total se fue disolviendo, reemplazada por una aceptación que jamás había experimentado. Por primera vez en mi vida
me estaba viendo sin juicios, sin deseos de cambiar nada, sin vergüenza por mis imperfecciones. Esto es lo que sucede, continuó el nazareno, cuando un alma se encuentra consigo misma en el espejo del silencio absoluto. Ve todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que puede llegar a ser, y en esa visión completa encuentra no condenación, sino liberación. Permanecimos así mientras el sol naciente comenzaba a filtrar sus primeros rayos a través de las aberturas de la cueva. Con cada minuto que pasaba, mi capacidad de verme y aceptarme crecía como si el silencio fuera puliendo no solo el espejo externo, sino el espejo interior de la conciencia. Finalmente, el nazareno retiró sus manos de mis hombros y se colocó a mi lado. «Ahora mírame», me pidió, pero con la misma mirada sin juicios con que acabas de mirarte a ti mismo. Cuando dirigí hacia él esa mirada purificada por el silencio, vi algo que me cambió para siempre. No vi solo al joven nazareno que había llegado a nosotros un año atrás, buscando aprender el camino de los hijos de la luz. Vi un ser que había logrado esa integración perfecta entre humanidad y divinidad que todos buscábamos, pero que ninguno había alcanzado. En sus ojos pude leer la historia completa de su transformación. El niño que había crecido sabiendo que era diferente, el adolescente que había luchado por comprender su propósito, el joven que había venido a nosotros para prepararse para algo que ni él mismo comprendía completamente entonces. Pero también nos permite vernos a nosotros mismos y ver a otros con los ojos de la compasión infinita. Cuando cada esa unidad ahora era para lo que él ya no era, aprendí conocimiento, porque él y ahora no en cada. He visto emperadores y sumos sacerdotes pasar por estas tierras, llevándose pergaminos y tesoros, creyendo que en ellos residía nuestro poder. ¡Qué ciegos estaban! El verdadero tesoro nunca estuvo en nuestros escritos. Estaba en los espacios entre las palabras, en las pausas entre las oraciones, en la eternidad que se esconde entre un pensamiento y otro. Hermanos del futuro, ustedes que encontrarán este pergamino cuando nosotros seamos polvo, sepan esto. Lo que él aprendió en estos años silenciosos sigue vivo. Cada vez que alguien elige el silencio sobre el ruido, honra su memoria. Cada vez que alguien encuentra paz en la quietud, continúa su obra. No necesitan venir a Qumrá, no necesitan unírsenos en el desierto, porque el desierto verdadero está dentro de ustedes. Y allí, en ese espacio sagrado que ningún poder puede tocar, su enseñanza espera ser redescubierta. Buscan milagros. El mayor milagro es un corazón que ha aprendido a estar en paz consigo mismo. Buscan resurrecciones. La mayor resurrección es un alma que ha muerto al ruido y ha nacido al silencio. Buscan el reino de los cielos. Está en el espacio, entre sus pensamientos, en el momento entre sus respiraciones, en la eternidad entre sus palabras. Esto es lo que él aprendió aquí. Esto es lo que llevó al mundo y esto es lo que sigue enseñando a todo aquel que tiene oídos para oír el silencio y ojos para ver la invisible luz que habita en la quietud. Mi pluma se detiene ahora, no porque no tenga más que decir, sino porque las palabras más importantes nunca se escriben, se viven, se respiran, se silencian. Lo que él aprendió en el silencio sigue resonando en el silencio de cada corazón que busca, y resonará hasta que el último ser humano descubra la verdad que nosotros guardamos, que el hogar que todos buscan no está en ningún lugar del mundo exterior, está en la paz que habita en el centro mismo de su ser, esperando ser reconocida, esperando ser vivida, esperando ser silencio. No.